Por si alguien todavía no se ha enterado, esta semana hemos tenido adaptación en Netflix y se trata de Asesinato para principiantes. Nos presenta una serie en la que tiene 6 capítulos y más o menos duran entre 40 y 50 minutos. En principio hay solo una temporada, recordemos que hay 3 libros. Dependiendo del éxito que tenga esta temporada, Netflix hará las siguientes o no. Por si no sabes de qué va este libro, de qué va esta serie, voy a hacer un pequeño resumen. Tenemos a nuestra protagonista que se llama Pipa. Y Pipa es una estudiante de 17 años que está a punto de pasar a la universidad, pero antes necesita un trabajo. Y en un principio le va a hacer de un trabajo relacionado con el feminismo, pero como ella quiere ser periodista, al final acaba haciéndolo de una chica que desapareció hace 5 años, que se llama Andy y que iba al mismo instituto que ella. Por lo que en la serie vamos a ver pues la investigación que realiza Pipa. Pero Pipa no va a estar sola, porque el caso hace 5 años como que se medio resolvió, o se resolvió para la policía, porque la chica desapareció y se culpó de ello a su pareja, que en este caso se llamaba Sal, el cual es hermano de Ravi. Bueno, pues Ravi justo será el que va a investigar con Pipa, ya que ambos creen en la inocencia de Sal. Bien, ¿qué me ha parecido la serie? Tengo que decir que los 2-3 primeros capítulos me han parecido bastante lentos. Al final es una trama que es bastante lineal, no hay muchas subtramas, no hay muchos enredos, no hay mucho salseo, por así decirlo. Hay que recordar también que es un thriller juvenil. Yo, si te llama la atención la sinopsis, lo que acabo de comentar, sí que te recomendaría al menos ver el tráiler y ya, bueno, pues tú valoras si la quieres ver o no. Yo sinceramente creo que si no me hubiese leído el libro no hubiese acabado la serie, porque es lo que digo, me ha parecido demasiado algo pausada, o sea, como que carece de acción en sí. Pero bueno, sí que es cierto que vais a encontrar pues la investigación en sí, ya digo, poquitas subtramas, los personajes secundarios no tienen gran relevancia, o sea, vamos a saber bien poco de ellos. De hecho, del grupo de amigos de Pipa sabemos poco o nada, son personajes que tampoco creo que aporten mucho a la historia, están más porque tienen que estar en sí, en el sentido de que, bueno, pues la protagonista tiene que tener un grupo de amigos. Sí que es cierto que su mejor amiga sí que hay más profundidad, pero con el resto pasan sin más. De hecho, puede que se te presenten personajes que igual han aparecido en anteriores capítulos y digas quién era este, o sea, puede que no los recuerdes. Pero sí que vas a encontrar pues que toda la serie gira en torno a esta trama y cómo se da la investigación y bueno, un poco la relación entre Pipa y Ravi. Y sí que conoceremos también a Andy, que fue la que desapareció hace 5 años. Y como buen thriller pues tenemos a varios sospechosos. Probablemente pues no sepas quién hizo qué ocurrió y bueno, ya sabemos que en los thrillers muchos personajes ocultan muchas cosas. Ahora sí que vienen spoilers porque voy a comentar la comparativa del libro y la serie, qué me ha parecido, si creo que es una buena adaptación, etc. Y luego haré un pequeño resumen de mi opinión sin spoilers. Tengo que decir que la trama principal sí que es bastante similar al libro, porque al final pues eso, se trata de la investigación de Andy, qué ocurrió con Andy, quién mató a Andy, etc. Pero creo que en el libro se dan escenas que en la serie no aparecen y que son importantes, o al menos importantes para conocer a los personajes, para un poco empatizar, para entenderlos. Y me ha faltado mucho este aspecto en la serie y creo que también va relacionado con que no he notado esa esencia de los personajes y sobre todo estoy hablando de Pipa y de Ravi y más específicamente de Ravi. Creo que Netflix hizo un buen casting, o sea, tenía papeletas para hacer una buena adaptación. Pero es cierto que en el libro Ravi es mucho más carismático, hay escenas, diálogos, frases que, bueno, que son graciosos y me ha faltado como esa chispa, esa esencia de ese personaje. Ya digo que el actor creo que lo hace bien, sino que es más falta de escenas o falta de X diálogos para darle como esa esencia total del personaje. Y respecto a Pipa, creo que está bastante lograda, pero sí que yo no sé por qué, quizá esto pues a mí se me cruzó un cable y ahora lo recuerde así, pero yo creo que fue así en el momento en que leí el libro, porque yo me lo leí en digital. Yo la recordaba como más valiente, más echada para adelante, y es cierto que a lo largo de la serie sí que vemos esa evolución en Pipa, porque al principio empieza con mucho miedo, muchas inseguridades, y luego sí que se nota como que es mucho más valiente. No sé si es porque ha querido hacer como esa progresión de personaje, esa evolución, pero a mí desde un inicio en el libro me pareció un personaje muy valiente y pues que al final la historia lo requiere. Otra cosa que me ha molestado muchísimo y que ya se ve desde el segundo capítulo es que meten una relación de amistad que en el libro no existe. O sea, esta relación de amistad no está. Y hablo de Andy, que es la chica que desapareció, con Nat. O sea, en el libro no hay amistad alguna entre estos dos personajes y en cambio en la serie nos la presentan como una de sus mejores amigas. Lo que pasa que ocurrió algo entre ellas
y bueno, hubo una discusión entre ambas, pero seguían siendo amigas. Bien, pues esto en el libro no pasa. Igual que tampoco entiendo muy bien la subtrama que metieron respecto al padre de Pipa, ya que Pipa cuando va al registro del hotel, porque resulta que Andy tenía una relación con un hombre mayor, que esto en el libro sí que pasa, pues mirando el registro se encuentra con que uno de los nombres, uno de los apellidos pertenece a su padre, entonces ella lo relaciona con una infidelidad y bueno, duda de su padre, le pregunta a su madre, etc. Hay un poco ahí, unas dudas familiares ahí por parte de Pipa. Esto en el libro, que yo recuerde, no pasa, o sea, no encuentra el apellido de su padre, ni tampoco existe ninguna infidelidad. De hecho, en la serie el padre dice que no ha sido infiel, sino que en ese momento era como que necesitaba un poco un tiempo para él y que necesitaba estar en el hotel solo, etc. Otra cosa que se ha modificado es que, a ver, es cierto que en el libro el perro de Pipa sí que fallece, sí que lo matan, pero la manera es diferente, ya que en la serie vemos como que lo han atropellado. Otra cosa que me ha faltado es que no se habla del podcast, o sea, al final esto empieza como una investigación para su proyecto, pero ellos elaboran un podcast, ellos crean un podcast y se llama Asesinato para principiantes, de ahí el nombre. Ahora bien, Netflix, ¿me explicas el motivo que le vas a dar al nombre de la serie si no mencionamos el podcast? O sea, es que no se menciona en ningún momento, o sea, no hay podcast, es inexistente. Y con eso también quiero relacionarlo con el periodista. En el libro aparece un periodista que tiene X importancia y en la serie no hay ningún periodista tampoco. Además, creo que hay escenas que no salen en la serie y que hubiesen atrapado mejor o hubiesen enganchado mejor al lector-lectora. Por ejemplo, en el libro podemos ver cómo recrean la escena del accidente del coche, que al final es una pista importante en la que Pipa y Ravi deciden investigar. Y bueno, en el libro pues esta escena se recrea, pero en la serie no ocurre. Por eso creo que hay escenas conjuntas en plan de Pipa y Ravi que en el libro sí que se dan, pero que en la serie no aparecen. Entonces creo que esto también influye a la hora de percibir su relación, ya que en el libro, bueno, al principio es una amistad, pero tú puedes intuir un poco ese acercamiento que tienen los personajes, pero en cambio en la serie a mí se me ha quedado aún más frío, y eso que en el libro ya me pareció que había un poco que darle chispa a ese romance. En la serie me ha faltado muchísimos momentos juntos, muchísimos momentos de la investigación que ambos se ayudan, porque en la serie daba la sensación de que Pipa necesitaba X ayuda o X cosa y Ravi enseguida aparecía, era un personaje como comodín. Ya digo que respecto a la historia inicial, que es la investigación y que es el final, sí que es bastante fiel al libro, ya que la investigación, pues eso, Pipa tiene toda la habitación, cómo transcurre, las pistas también se dan en el libro, y el final pues es así en el libro, o sea, el tema de que el profesor tenía relaciones con Andy, que eran ellos, bueno, pues el profesor era el hombre mayor que decían las amigas, y que también el policía también tuvo relaciones con Andy, etcétera, todo eso sí que se sabe en el libro. Igual que la chica que tiene el profesor secuestrada arriba, pues eso también aparece en el libro. Y igual que al final saber quién mata a Andy, que en este caso es la hermana, y la historia de la hermana, en lo que ocurrió en esa fiesta, lo que ocurrió con Max, etcétera. Todo eso aparece en el libro y es súper fiel, o sea, es tal cual ese final. Que de hecho, a mí el libro me gustó, pero tampoco me encantó. O sea, lo que creo que más me gustó fue esa esencia de los personajes, sobre todo de Pipa y Ravi, porque creo que el final, o sea, es bastante predecible en el sentido de que tenemos aquí el caso del profesor y la alumna, que no es algo nuevo, que se ha visto en muchos libros, que se ha visto en muchas series, en muchas películas, etc. Creo que la autora pues quería meter un plot twist, quería meter algo diferente y por eso incluyó lo de la hermana, porque claro, en realidad el profesor deja viva a Andy, o sea, Andy se cae, se da golpe en la cabeza, pero ella continúa y ella va a su casa, y ya en su casa cuando tiene esta discusión con la hermana la empuja y por desgracia pues se da otra vez en la cabeza, siendo ya el último golpe y el que acaba con la vida de Andy. Por lo que considero que es una buena adaptación, me ha gustado, la recomiendo, etc. Considero que dentro de las adaptaciones que hace Netflix, bueno, tampoco está tan mal, ya que es lo que comento, que ha sido bastante fiel a la trama principal, pero luego hay subtramas, hay personajes que ha ido un poco modificando, ha ido cambiando la relación entre ambos, y a mí eso personalmente no me ha gustado porque creo que no continúa la línea real, o sea, no es fiel al libro.
Entiendo que se hagan algunas modificaciones pues para hacerla más atractivo en la pantalla, para enganchar más, y a veces considero que son necesarias porque no es lo mismo pues leer un libro que verlo en la televisión, verlo en una serie. Pero en este caso tampoco creo que beneficie mucho la trama y tampoco me ha dado la sensación de que fuese más adictivo o que enganchase más, porque ya digo que los 2-3 primeros capítulos me parecen bastante lentos. De hecho, creo que si no hubiese leído el libro no hubiese continuado con la serie, a pesar de que yo soy una viciada de las series, me gusta muchísimo. Entonces, mi recomendación es que si puedes te leas el libro porque creo que lo vas a disfrutar más y luego pues ya si quieres puedes ver la serie y sacar tus propias conclusiones y ver las diferencias como yo he hecho. De todas maneras eres tú quien decide si se lee solo el libro, si ve la serie, si va a leer el libro y luego a la serie, si no va a hacer absolutamente nada con Asesinato para principiantes, que también estás en tu derecho. Así que por lo que puedo decir, no considero que sea muy buena adaptación, tampoco que sea la peor o muy mala adaptación, pero sí que creo que tiene que mejorar muchísimo Netflix en el tema de las adaptaciones, porque ya hemos visto, pues por ejemplo Amazon Prime, que en el tema de las adaptaciones son muy fieles a los libros y lo hace de una manera que engancha muchísimo y que a la gente le gusta. Si os ha gustado este pequeño resumen, mi opinión, si ha sido fiel, si no, bueno, sabéis que les podéis dejar un like. También podéis seguirme por este canal de YouTube, que es gratis, que no cuesta nada y que a mí me ayudáis muchísimo. Y si queréis que comente cualquier otra adaptación, si queréis que comente cualquier otro libro, cualquier otra serie, porque ya digo que me he visto muchísimas series y me encanta hablar de ellas, pues nada, solo tenéis que decírmelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.